Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Metropistas, de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Hoy me visita un amigo experto, Emanuel Quemigi. Ya mismo averiguamos de qué barrio de Adjuntas es ese nombre. Emanuel, bienvenido a Palante Boricua. Gracias por tenerme en tu programa. Vamos a hablar de muchas cosas. Este tipo es fascinante, yo lo conozco hace muchos años y hace muchas cosas, pero su principal título es Master Sommelier. Sí. Que hay muy pocos en Puerto Rico. Mucha gente se hace llamar sommeliers y bueno, pues posiblemente lo sean. Pero Master Sommelier, ¿hay cuántos? En el mundo 279. ¿Y en Puerto Rico? El que está enfrente tuyo. El que está en Palante Boricua. Tú naciste en Estados Unidos, ¿no? Yo nací en Estados Unidos, sí. ¿En dónde? ¿En Nueva York? Nueva Jersey. New Jersey. New Jersey. Y de padre chipriota. Exactamente. ¿Y de una madre? Española. Española. Cordobesa. Pues hombre, y ahí tenemos el producto que cuando escuchen el acento, un acento muy particular. ¿Cómo llega un chipriotita cordobés de New Jersey a Puerto Rico? Bueno, yo vine a Puerto Rico la primera vez en el 98. En ese entonces estaba trabajando para la cadena hotelera Ritz-Carlton y encargado del programa de vinos y ayudando a abrir nuevos hoteles. Y aquí se abrió en Isla Verde. Y yo fui parte del equipo que montó el programa de vinos. Y ahí conocí a Carlitos Álvarez de Méndez, que me introdujo a su primo Luis, y decidieron contratarme como asesor de vinos para Méndez y compañía. Y entonces yo venía a Puerto Rico 3 o 4 veces al año. ¿Pero todavía seguías con Ritz? Todavía seguía con Ritz por 2 años más. De ahí dejé el Ritz. Pero no estabas en Puerto Rico, viajabas No, yo estaba basado en San Francisco en ese entonces. Fino. Y seguí viniendo a Puerto Rico. De ahí en una cata de vinos conocí a mi esposa boricua, Alexandra. O sea que ya dio el primer paso para junta. Y nos casamos en el 2011. Yo seguí viviendo entre Napa. Para ese entonces ya me había mudado a Napa Valley y viví entre Guaynabo y Napa Valley. Ya justo antes de la pandemia ya me vine a vivir aquí full time. Principalmente. Bueno, que tú no vives full time aquí, porque cada vez que pregunto por ti andas en eso algún es sitio verdad, del planeta. en Delta Airlines. Exactamente. Y para los que conozcan la línea de vinos Miura, este señor es el dueño de Miura o el desarrollador de Miura. ¿Cuándo comenzaste a hacer? Porque, déjame ir para atrás un poquito. ¿Qué es un Master Sommelier? Bueno, muchas cosas. Un sommelier que empezó a beber desde muy joven. No, para hacer Master Sommelier hay que pasar una serie de exámenes, 4 en total, acabando con el Master Diploma. Un proceso que tarda 12 años del empezar al final. Y hay dos personas, más o menos 2-3 personas al año que pasan este examen al final de esos 12 años. En ese entonces yo trabajaba para el Ritz-Carlton en el 89 cuando me hice Master Sommelier. Fui el 12º americano, el primer hispano que se hizo Master Sommelier. Y estaba encargado del programa de vinos de la cadena, basado en San Francisco. Por eso, porque un sommelier no es lo mismo que un enólogo. No, nada que ver. Yo estudié viticultura y enología en la universidad.
En California. En ¿no? California, en la Universidad de California en Davis, donde se gradúan la mayoría de enólogos de los Estados Unidos. ¿Qué es un enólogo versus un sommelier? Enólogo es alguien que se dedica a hacer vino. A hacer vino, a fabricar el vino, a coger la Exactamente. uva y y hacerla aplastarla y buscar las chicas vírgenes y que la aplasten. Ya, El mito está por ahí. ya, hay pocas. Ok, o sea que el enólogo produce el vino. El sommelier es el experto en a qué sabe y cómo bebérselo. ¿A qué sabe, de dónde viene, las variedades, las historia de las bodegas, de las diferentes filosofías de elaboración, el cuento? ¿Y cómo se llama el agricultor que siembra lo que el enólogo usa para hacer vino? Viticultor. Viticultor. Ya. Y son tres cosas distintas, lo que quiero que tengan claro. Pero tú juntas las tres, en realidad. Sí, al principio el enfoque era más de sommelier, pero en el 95 con unos amigos decidimos hacer un poco de vino para tener la experiencia, porque estábamos en San Francisco y Napa estaba a 1 hora, y decidimos hacer vino para eso, para la experiencia, y eso se convirtió en un reto, un nuevo reto para mí, y ahí... De ahí sale Miura. De ahí sale Miura, que fue la primera bodega comercial fundada por un sommelier en los Estados Unidos. Ah, ok. Por eso, porque lo normal es que los sommeliers trabajan para un restaurante, para un distribuidor de vinos, para una cadena hotelera. Eso. Es el que hace la carta. Cuando usted va a un restaurante y pide la carta de vino, le van a entregar, depende del restaurante, más o menos páginas, pero un catálogo de vino. Eso típicamente lo confecciona un sommelier. Exactamente. Pero claro. tú diste el brinco, entonces que tú fuiste el primer sommelier en producir vino. Comercialmente, sí, en los Estados Unidos. Y eso se convierte en un nuevo reto. Yo dejo al Ritz a finales del 99 para dedicarme a Miura, y unos años después... ¿Por qué Miura? ¿Por qué el nombre de un toro? ¿Por qué el nombre de un toro? Porque mi abuelo era, siendo de Córdoba, muy aficionado a los toros, y bueno, Kemiji no es un nombre muy bonito para una bodega. En lo que aprendo a pronunciarlo. Piensan Kemiji, Kemaija, y no lo saben pronunciar, piensan que soy japonés hasta que me ven y no aparento. Y entonces no saben lo que somos. No saben. Entonces decidí que ese no era un nombre, y mi abuelo muy aficionado a los toros, y un torero, bueno, de los más famosos que había en España, era un pariente distante de nosotros, Manuel Benítez, el cordobés. Ah, sí. Porque nosotros éramos de Córdoba y nosotros somos Benítez Vilches. Entonces mi abuelo y mis padres conocían muy bien al cordobés, y entonces crecí alrededor de esta cosa taurina. Y claro, para un español el nombre Miura es un nombre legendario. Cualquier mujer, hombre o niño sabe lo que es. Cuando ¿Qué es un tipo de toro? Es un tipo de toro, el toro más bravo, más veloz, más feroz, el toro más popular de los toros bravos. Y legendario. Además de eso, bueno, cuéntame, después que montas, las uvas de Miura, ¿no las cultivas tú, las compras? No. En California nosotros trabajamos con, bueno, ahora solo trabajamos con Pinot Noir, y trabajamos con algunos de los viñedos más reconocidos, y ahí nosotros lo que hacemos es básicamente alquilamos parte de estos viñedos famosos, nosotros manejamos nuestra parcela dentro de... ¿Pero la manejan ustedes? Sí, la manejamos nosotros. O sea, el viñedo lo crece tu gente. Sí. No es que compras, porque es que el negocio del vino
hay fundamentalmente dos estructuras. Creces la vid, sale uva, y la uva la procesas y terminas con vino. O no tengo vid, no tengo tierra, compro las uvas al agricultor, ¿no? Al viticultor, y entonces las proceso. Y hay dos métodos de comprar, o simplemente vas a un agricultor y dices, mira, yo quiero 10 toneladas de Pinot Noir. Y él ve más o menos cuántas filas le van a producir 10 toneladas y justo antes de la cosecha tú te dice, mira, estas son tus filas, ¿cuándo quieres que las recojamos? Nosotros al alquilar pagamos por acre, por cuerda, como se dice aquí, un precio. No importa si hay muchas uvas, pocas, no importa lo que pase, pagamos un precio fijo por cuerda y ahí nos da el control total. Digamos que es lo mejor, lo más parecido al que el viñedo sea nuestro. Claro. Pagas más, al final te cuesta mucho más hacerlo de esa manera, pero tienes control total. Y así lo hacemos en California. Vamos a una pausa y regresamos con Emanuel Quemigli. Continuamos en Palante Boricua con la visita de Emanuel Quemigli, enólogo. No sé si le puedo decir viticultor. No. No, no llegamos ahí. No, aunque tenemos viñedos. Por eso, porque me has dicho California, pero yo sé que hay otros proyectos. Y ciertamente sommelier y genio inventor. Y ahorita justifico esa. ¿Tienes otros vinos, además de Miura? Sí. Fue un tío en Madrid, que es como un segundo padre, quien me introdujo al mundo de vino. Entonces, cuando yo ya establecí Miura, quería hacer algo en España para honrar a mi tío y a mi madre española. Y entonces pasé un par de años viajando por todas las zonas vitícolas de España y ahí decidí que el sitio más, digamos, más interesante para empezar un nuevo proyecto eran estas dos zonas muy pequeñas, a como 100 kilómetros al sur-oeste de Barcelona, Montsant y Priorat, o Priorato. Priorato le dicen aquí. Y ahí, en el 2003... Vinos duros, vinos fuertes. De carácter. No, alguien me preguntó recientemente cuáles son mis vinos favoritos. Eso preguntárselo a los sommeliers difícil. Complicado. Pero yo le dije, mira, a mí me gustan los vinos de Borgoña, del Piedmonte en Italia y del Priorato en España. Y me dijo, ¿por qué esos? Y le dije, mira, porque para mí estos vinos hablan más de un sitio que cualquier otros vinos. Me recuerdan no a una uva, sino a un sitio. Y eso para mí es sumamente más interesante. Hay grandes vinos por todo el mundo. California, Sudamérica, por todas partes de Europa, Australia. Pero para mí esos vinos me atacan al alma más que cualquier otro. ¿Es eso lo que llaman terroir? Bueno, terroir es una cosa complicada, porque si escuchas a un francés te deja pensar que terroir solo existe en Francia. Claro. Pero eso es sobre cualquier tema con un francés. Yo no lo quería decir. Tengo muchos amigos franceses. No, yo también. Pero realmente terroir existe en todos los sitios. Porque ¿qué es terroir? Terroir es un sitio en particular que describe al suelo, al clima, a las montañas. Entonces, hay terroir en todos los lugares. Ahora la pregunta es,
cuál terroir es mejor que otro para una cierta uva que otro. Pero terroir los tenemos todos. La diferencia es que algunos se dan mejor para unos tipos de... ¿Y estás produciendo vino en Priorato? Sí, desde el 2003, un proyecto con unos amigos. Ahí sí eres dueño de la finca. Ahí somos dueños de nuestra propia bodega, tenemos 62 cuerdas entre Priorato y Monsanto y ahí producimos, sí, todo eso es nuestro. ¿Cuál es la marca del vino? ¿Cuál es la etiqueta? Clos Pizarra. Clos Pizarra. Pizarra, la palabra catalán para pizarra, por la piedra que es típica del suelo del Priorato. Entonces, recuerdo que te conocí personalmente, sabía de ti, y tal vez nos habríamos visto por ahí con algún cigarro, pero de sentarme así, me acuerdo dónde fue, creo que fue en Pimentón, en Carolina. Sí. Y tú andabas con un invento de vino en lata. Sí, sí. Y yo me acuerdo que dije, pero si este tipo se supone que es uno de los grandes pensadores del planeta, en términos de prestigio, no son Master Sommelier, y anda vendiendo vino en lata. Cuéntame de ese experimento. Mira, en España y en California, si hablamos de Clos Pizarra y Miura, los viñedos son todos orgánicos. El vino, yo creo que especialmente cuando eres, este término que eres dueño de un terreno es un término un poco falso porque no te puedes llevar el terreno. ¿El terreno es dueño de ti? Sí, a lo mejor cuando mueres te entierran ahí, pero ser dueño de un terreno, lo que eres es, digamos, que cuidas a ese terreno para el que viene detrás de ti, si son tus hijos. Entonces tienes esta responsabilidad tremenda a cuidar este pequeño espacio. Y entonces, pues siempre este tema ecológico ha sido importante. Y claro, el vino en lata es muchísimo más responsable ecológicamente hablando, porque esto se recicla completamente. Si tenemos una botella de cristal, hay que romperla, rehacerla, sí, pero lavarla. Aún esto en su gran mayoría se puede reciclar al 100%. Vidrio a un 60 o 70%, y se recicla mucho menos vidrio que lata de aluminio. ¿Pero no le afecta el sabor al vino? No, porque tienen ahora las latas se hacen con adentro tienen como una capa que es completamente inerte al vino. Entonces no hay problema. ¿Todavía? ¿Y ese proyecto murió o está vivo? Ese proyecto murió porque mi socio, el dueño de una bodega muy importante y grande en California, que éramos socios, murió. Literalmente. Literalmente murió. Y sus hijos, en un revolú para ver quién iba a quedarse con la fortuna que dejó este señor, pues ahí no quisieron proseguir con el proyecto. Una pena, porque era un proyecto bonito. No, y era buen vino, yo probé, entonces yo dije, bueno, pero y para ir, por ejemplo, para ir para la playa. Para un barco. Un sitio donde no quieres una piscina, que no quieres que se rompa cristal. El uso, que lo puedes tirar en una bolsa de hielo y en 5 minutos está a perfecta temperatura. No es una cosa para gran vino. No es para un Lafite Rothschild. No es para un Lafite, pero para un buen vino, para tomarlo cómodo y en muchísimos lugares que no tendrías, no tienes que tener un sacacorchos ni nada. Entonces tiene una flexibilidad, pero es lo que es, algo, un vinito bueno que se puede tomar en cualquier lado. Vamos a cambiar de tema porque
los vinícolas ahora sí que les va a dar un bioco. Entonces, recientemente, hace como 6 meses, tal vez 6, 8 meses, ¿verdad? Sí. Estábamos allí fumándonos un cigarro y yo de presentado oyendo conversaciones que no eran mías. Pero a eso me dedico, ¿qué puedo hacer? A eso me dedico. Y entonces ahí oigo una palabra que nunca había escuchado en mi vida, bacanora. Esto que ustedes ven aquí son 4 botellas de bacanora. Hay 3 que yo no sé lo que son porque no las conozco, esta sí la conozco. Y por supuesto les pregunté, Manuel, ¿qué caramba es una bacanora? Cuando vengamos de la pausa, usted se va a enterar de lo que es bacanora. Con el auspicio de Claro, de Metropistas y de Coca-Cola, y con la visita de Manuel Quemilli, que va a develar un secreto para muchos. Bacanora. ¿Qué es que sé? Bacanora es un agave que se hace en el estado de Sonora, en el norte de México. Entonces, agave es la mata esa. Gigantesca. Sí. Pero de ahí, eso sería un tequila. Bueno, tequila es el agave que se produce en el estado de Jalisco. O sea, para poderse llamar tequila, se tiene que producir en la zona de tequila dentro de la provincia, el estado de Jalisco. O sea, si me busco una de esas matas, la siembro en Salinas y hago tequila, no puedo usar tequila, a pesar de que parezca que es tequila. ¿Y mezcal? Mezcal viene de 9 estados, principalmente de Oaxaca. Es el estado que hace 80% del mezcal, pero hay 9 estados que pueden llamar el agave que ellos producen mezcal. O sea, ¿agave es la planta o agave es el líquido? Agave es la planta. La planta. Y bueno, para confundir el tema más, todo es mezcal. Porque mezcal, la palabra mezcal significa un agave cocido, en nahuatil, la lengua de los aztecas. Pero desde el 1997 el gobierno mexicano dijo que mezcal solo se podía usar esa palabra para esas 9 provincias. Mezcal es como decir vino espumoso, y el vino espumoso de la zona de Champán se llama champán, y ahí de Cataluña cava, y así. Es más o menos igual, pero hoy en día mezcal solo se usa para esas nuevas provincias. Y aquí tenemos el agave de Sonora. Y el agave de Sonora, porque a mí me gustan los chismes, el agave de Sonora fue ilegal hasta hace muy poco. Se legalizó en los 90, ¿no? En el 92, por 77 años, desde 1915 al 92 era ilegal. Entonces, la historia de Bacanora es una historia muy divertida, porque ¿cómo es algo que se ha hecho por casi 400 años y nadie lo conoce? Pues porque era ilegal, porque un gobernador muy conservador de Sonora en 1915 decretó que el beber Bacanora te daba pensamientos inmorales y hedonísticos. Probablemente es verdad. Yo no sabía que esto era malo hasta recientemente. Y el mundo se olvidó de Bacanora. En el 92 se hace legal otra vez. En el 2000 el gobierno mexicano le da esta denominación Bacanora, que es el nombre... En Sonora. En Sonora. Es el nombre de un pueblecito en la Sierra Madre, donde en 1627 un fraile jesuita enseñó a los indígenas a cómo destilar. Pues no puede ser tan hedonístico y tan malvado, ¿no? Es culpa de jesuita. Mira, entonces, ok, pero las 3 cosas, entiéndase, tequila, mezcal y bacanora, vienen del agave.
pero no se procesan igual, no es lo mismo. No, aunque se parece. Hay dos diferencias entre los tres. Primero es el tipo de agave. Pensemos en agave como uvas. Tenemos Cabernet Sauvignon, tenemos Cabernet Franc, tenemos Merlot. Todas son uvas que se procesan en la zona de Burdeos, pero todas saben distintas. Es igual con el agave. Cada agave tiene un sabor distinto, depende de dónde viene, el tipo de agave, el clima, el terreno, todo esto influye, al igual que como las uvas. Entonces, en tequila solo se usa un tipo de agave, Blue Weber. En Sonora también hay solo un tipo que se usa, un monovarietal, digamos, que es agave pacífica, que es indígena a la zona. Este es en Sonora. Esto es Sonora, esto es todo agave pacífica. Okay. Y en mezcal puedes usar hasta 40 diferentes tipos de agaves. Anda. Y los puedes mezclar, pueden ser por sí solos. 80% viene de un agave que se llama espadín. Pero hay y eso le cambia el sabor. Totalmente. Pero además, la segunda cosa es cómo se cuece el agave. En tequila son hornos gigantescos que se llaman autoclaves, que es como cocinar un pollo en un horno versus un pollo a la parrilla. Tiene un sabor completo. Tequila no tiene ese sabor ahumado porque el agave en tequila no ve fuego directo. Espérate, explícame cómo se hace. Yo cogí la matita, ¿qué hago? Yo he visto que coges la mata y le entran Tú coges la mata y entonces la partes en medio y de ahí lo pones en un autoclave. Es como, imagínate... Una olla de presión. Una a presión, exactamente. Totalmente gigantesco. Puedes meter 20 toneladas. Tiene como 10, algunos son 10 metros de largo con 2 metros de largo. Y estas plantas de agave son gigantes. Sí. Todo el tamaño de un ser humano más grande. Bueno, y lo que cortas son las hojas. Y se queda el centro. Se queda la piña. La piña porque parece a una piña. Y esas piñas pueden pesar depende entre 20 y 50 kilos. Kilos, o sea, kilos. 50 kilos son 100 y pico de libras. Sí. De 50 libras a más de 100 libras. Pesan muchísimo. Y están llenas, están líquidos, o sea, tienen líquidos. Tienen líquido y azúcar. Entonces eso se cocina. Eso se parte en medio, se cocinan en tequila en hornos a presión. En mezcal, para mezcal, bajo tierra, similar a una caja china. Imagínate que es con carbón, entonces. Bueno, es mezquite. Por eso. Leña de mezquite que se usa, se ponen las piñas y se cubre con 1 metro de tierra y ahí se quedan cocinando por 5 a 6 días. Las piñas. Las piñas. Pero no están metidas en nada. O sea, están hacen un fuego. Carbón. Ponen piedras volcánicas para retener el calor. Se ponen las piñas encima, se cubren con unos trapos y ahí se pone tierra encima, 1 metro de tierra, casi 1 metro de tierra, y ahí por 5 o 6 días. Por eso mezcal tiene ese sabor tan ahumado, porque ha estado cocinando en fuego por 5 o 6 días. En Bacanora lo que hacemos es en una jaula como de 2 metros de alto y 1 metro de ancho, ponemos como 1,5 toneladas, un lote bastante más pequeño, y eso se baja subterráneo encima de un fuego de mezquite y ahí se queda por 1 o 2 días. O sea que es un mezcal más liviano. Más liviano, más corto. Imagínate que si tienes medio vaso de tequila y medio vaso de mezcal, lo juntas, tienes un vaso de Bacanora. Okay. Justo más sabor que tequila, pero no tan agresivo y ahumado como mezcal.
La tequila ha explotado en el mundo en los últimos, yo diría que 10 años. Sí. No más. Y antes pues, estaba... Primero, la tequila era en Estados Unidos para hacer margarita. O para tomar shots en la universidad. O shots en la universidad con un poquito limón de limón y sal. Y no era una bebida sofisticada. No. Yo diría que Cuervo controlaba el mercado. Sí. Y tendría una o dos presentaciones, tal vez tres. Pero eso ha explotado. Eso ha explotado y ahora... Y ahora ahí yo he visto tequilas que valen... cientos de dólares la botella. ¿A qué se debe? Y podemos decir lo mismo del mezcal, más recientemente todavía. Más reciente, sí. 4 o 5 años. Sí. De hecho, ¿sabes que están abriendo una barra de mezcal aquí en Puerto Rico? Ay, no. ¿Sí, lo sabes? No lo sé. Ah, pues te doy el dato ahorita. Me escribieron anoche. Ay, mira, pues me encantaría ir, porque... creo que es en Atorrey. Te busco el dato. De hecho, voy a invitar a la persona a hacer un programa de esto porque me está curiosísimo. Ahora, Bacanora no ha explotado, o sí. Bacanora es un fenómeno nuevo, solo ha estado, mira, hay... ¿Y por qué te da a ti por hacer Bacanora? Porque un amigo me introdujo a Bacanora, un amigo en Arizona. Un día estábamos hablando y que le gustaban mis proyectos, quería hacer algo, pero no quería hacer vino, quería hacer un licor. Y me dijo, y estábamos hablando y me dijo, mira, a mí me interesa mucho lo de Bacanora. Y yo le ¿Y tú dijiste, what? Exactamente, ¿qué diablos es Bacanora? Y me dio a probar uno y dijo, mira, qué interesante, después me cuenta esta historia. Y me gustaba porque casi nadie lo había hecho. No, yo estoy seguro que la mayor parte de la gente que nos está viendo no ha visto Bacanora. No ha probado Bacanora. Este es el primer Bacanora en Puerto Rico. En muchos estados es el primer. Para darte una idea. Vamos a una pausa. Sí. Y seguimos hablando de las bacanoras de la vida. Ante Boricua con la visita de Manuel Quemilli y auspicio de Coca-Cola, de Claro y de Metropista. Y hoy nos auspicia Estaca. Como usted le diga a alguien, tú eres una estaca, tu cuidado, que hay una bacanora que se llama Estaca. Estábamos hablando antes de la pausa de tu entrada a este mundo, que fue un poco casual, hablando con un amigo, te hace el cuento, te encanta el concepto. De ser, porque no me interesa hacer mucho lo que ya han hecho todos los demás. Por eso me gustó tanto Priorato hace más de 20 años, cuando se estaba descubriendo. Cuando todavía no estaba de moda. Porque hoy día el Priorato es una... Claro, hoy en día ya. Pero, como te estaba contando, hay casi 3.000 marcas de tequila. 3.000. 170 destilerías, pero 3.000 marcas. Haz la matemática y te das cuenta de que una destilería hace 20, 30 diferentes marcas. Lo mismo, pero con muchos diferentes nombres. En mezcal hay más de 1.000 productores. Marcas. Y en Bacanora hay 50 destilerías, 40 son tan pequeñas que venden en el pueblo de donde son y no comercializan fuera de su pueblo. Entonces hay básicamente 10, 12, digamos, destilerías que salen fuera de Sonora. Que no necesariamente significa que salen fuera de México. No. De México saldrán como 5 o 6 ahora mismo. En muchos estados somos el primer Bacanora. Pero es eso, es algo novedoso, es un agave que con su propio estilo, pero que a la gente que le gusta el tequila también le gusta el Bacanora. A lo mejor no le gusta el mezcal porque dice que es demasiado fuerte, pero el Bacanora lo pueden tomar, y la gente que le gusta el mezcal, que piensa que el tequila no tiene bastante, pues dice, bueno, esto todavía tiene su punto, ¿no?
Aparte que yo creo que está el elemento también de la novedad. Claro. Porque mucho de esto tiene que ver con el snobbishness, igual que el vino. Eso, quiere ser el primero. El mixólogo quiere ser el primero en hacer un nuevo trago con algo nuevo. ¿Cuándo es la última vez que probamos un licor del cual nunca habíamos oído? Eso pasa casi nunca. Correcto. Y esto es lo bonito de Bacanora. Entonces, yo sé que yo conozco el rojo y lo probé. Y te dije que en el grupo que lo probé, encantó. Y había gente que son conocedores del tema. Ahora veo que me has llegado con la bandera americana o la bandera puertorriqueña. Blanco, azul, azul claro, azul oscuro. ¿Que es lo mismo o es que estás jugando con...? Diferentes cosas. Este representa 70% de lo que hacemos, es un blanco de alta calidad, orgánico, totalmente orgánico. Este es lo mismo, blanco, agave pacífica, hecho de la misma manera, pero con agaves silvestres, que vas a las montañas y buscas agaves. En Sonora. En Sonora, en las montañas de Sierra Madre. Ahí. Entonces yo quería un nombre más fuerte y por eso lo llamo salvaje, en vez de silvestre. Y lo autoriza el Consejo de Denominación, porque me habías dicho que tenía que ser agave de un tipo. De pacífica. Esto es agave pacífica, pero es silvestre. O sea, se meten en el monte y buscan allí. Y la diferencia es que estas piñas solo pesan 10 a 15 libras. Son mucho más pequeñas. Se parecen como a bolas de fútbol americana grandes. Pero sigue siendo pacífica. Sigue siendo pacífica, pero al ser silvestre tiene un sabor completamente diferente. ¿Pero es 100% silvestre o hay una mezcla? No, 100% silvestre. Este es silvestre todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero eso tiene un problema como producto porque en algún momento se van a acabar las silvestres. Bueno, de este solo hicimos 2.400 botellas. 400 cajas de 6. Poquísimo. En todo el año. Eso es la producción de un año. Siempre será una cosa limitada porque sí, porque hay una mucho trabajo encontrarlo. No hay, aquí... Sí, controlar lo que siembra. Aquí con 40 piñas haces un lote. Aquí para hacer la misma cantidad de líquido necesitas 200 piñas. Entonces, y buscarlas. Ir al monte a buscarlas. Entonces es una cosa muy diferente. El azul... Coraje, esto se llama, este lo llamo coraje. Coraje por el coraje que hubo que tener para hacerlo cuando era ilegal. En homenaje a la gente que continuó esto. Esto es el líquido que sale, al igual de este, del alambique. Entonces, estos son a 40 grados de alcohol, que cuando sale del alambique de la destilación, fluctúa entre 50 y 65 grados de alcohol. Entonces, esto, como el whisky, como el brandy, como la ginebra, como el vodka, se baja a 40 con agua. Entonces, normalmente esto en todos los productos así destilados. Este no, esto es lo que sale del alambique directamente a la botella. Este tiene 50 grados. O sea que ese patea. Ese patea, ese te hace crecer pelo en el pecho. Entonces ese es... pero esta es la pura esencia de agave. Eso es puro agave. Porque el blanco realmente es la esencia de agave. Una vez también tenemos un reposado que hoy no lo tengo aquí, que se llama Valiente, que ha pasado 8 meses en barrica de roble americano y tendremos un añejo el año que viene. Pero una vez que metes, ya le estás cambiando, porque ya le estás añadiendo el sabor de la barrica. Entonces, estos tres no se reposan en ningún sitio. O sea, esto va del alambique a la botella. A la botella. Aquí se le añade agua
para bajarlo a 40 grados y aquí nada. Este se llama el trago. El trago. El trago, y eso es una historia muy particular. Este es cómo se hacía el bacanora cuando era ilegal. Y entonces yo fui al pueblo de Bacanora, que cuando llegas al Quinto Pino sigues y te pierdes y ahí encuentras a Bacanora. Okay. A medio de la Sierra Madre, un pueblito de 500 personas. Y había un museo pequeñito, nada, con un par de cositas viejas ahí. Pero veo muchos jarrones, lo que se llama semijuanas o demijohns en francés. Es un jarrón de como 20 de cristal de 20 litros y lo ves típicamente en sitios en Cognac, en Escocia, cuando un destilado ya ha pasado bastante tiempo en madera y el destilador ya piensa que no quiere más madera porque entonces pierde la fruta, lo transfiere a estos jarrones que se llaman demijohns en francés, y ahí una vez que un destilado se pone en cristal ya no cambia. Claro, ya no añeja. Ya no añeja. Entonces yo vi todos estos jarrones y digo, qué particular, pero en Bacanora no se añejaban las cosas. Porque claro, al ser ilegal, había que salir de ella. ¿Cómo ibas a esconder barricas en un sitio, no? Entonces conocí a un destilador, un señor mayor, don Guillermo, y estamos hablando, Guillermo tendría 85 años. Digo, don Guillermo, estos jarrones que hay en el museo, ¿para qué los usabais? Y dice, bueno, eso cuando se destilaba, una vez que ya se acababa la destilación, se llenaban los jarrones, los tapábamos y los enterrábamos para esconderlos de las autoridades. Y me dice, en ocasiones especiales, si alguien tenía una niña, pues enterrábamos un jarrón y cuando era su quinceañera, lo desenterrábamos. Pero no hay un proceso que añeje, así que... Y yo le digo, y me dice, ese Bacanora era buenísimo. Y yo digo, pero don Guillermo, un destilado, una vez que está en cristal, no cambia. Nada. Y él dice, no, el Bacanora cambia. Mi madre me había enseñado que eran malos modales discutir con un señor de 85 años que había hecho Bacanora por 60 años ilegalmente. Entonces yo digo, muy bien, claro que sí. Entonces el próximo día yo vuelvo a nuestra destilería, porque aquí construimos una destilería nosotros, con nuestros socios, tenemos un par de socios mexicanos, un destilador y un agricultor. En Sonora. En Sonora. Y le digo a nuestro maestro destilador, mira, Fernando, quiero replicar cómo se hacía el Bacanora. Entonces se hacía, claro, con silvestre, porque no podías tener plantaciones, y en cuanto se destilaba directamente del alambique, compramos 80 jarrones de 20 litros, los llenamos y los enterramos el 8 de agosto del año pasado. Ok. En noviembre... Sin cortarlo a 40. Nada, claro, como saliendo del alambique, igual que este, pero guardado. Vuelvo en noviembre y Fernando me dice, ¿por qué no probamos uno de esos que enterramos? Porque Fernando tampoco pensaba que iba a pasar. Fernando dice, este viejo está loco. Digo, ¿siendo tú el viejo o el señor? No, el otro señor. Yo no soy tan viejo, estamos cerca. Y me dice, ¿por qué no probamos uno de esos? Fernando, ha pasado 3 meses. Si cambia, ¿cómo va a cambiar en 3 meses? Nada si acaso cambia, que los dos pensamos que olvídate, esto no va a cambiar.
Y me dice, pues he enterrado algunas botellas pequeñitas para no tener que sacar el jarrón entero. Y digo, bueno, pues saca una. Y él había destilado un poco de silvestre el día antes y estaba allí o sea, que podían hacer la comparación. Y probamos, estamos los dos sentados, yo estoy pensando aquí, esto es una tontería, ¿verdad? Pero bueno. Y nos miramos y digo, me cago en la leche, el viejo tenía razón. Cambia. No sé por qué, cómo, qué hay del agave, pero el enterrado era mejor. Y el trago lo dejamos un año, el 9 de agosto de este año, lo sacamos, no los 80, solo sacamos como 34 jarrones porque quiero ver cómo va con el tiempo. Y hicimos 960 botellas del trago. Y el nombre del trago, cuando yo estaba hablando con con don Guillermo, me decía, lo mejor que hacíamos, cuando lo añejábamos, eso se lo dábamos al padre. Se llamaba el trago del padre. El trago del padre, de ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre, no de hacer un trago, pero de hacer el trago del padre, que era lo mejor que se hacía, que un destilador hacía. ¿Te dijo don Guillermo cuánto es lo más que añejó alguna vez? No, yo como no le di mucha atención al tema, me dijo 15 años. ¿15 años? Bueno, por las quinceañeras. ¡Wow! Es lo que cuando la sacaban para cuando la quinceañera y ahí. Se me acaba el tiempo. ¿Dónde se consigue? En el Oreo de B. Suárez o en Bottles. ¿Ya están los 4? No, están estos están en camino. Okay. En como un mes estarán en Puerto Rico. Pues calienten los motores con. Sí, con bueno, para que determinen si les gusta. Yo lo probé y me gustó. Ya, no. Y yo no soy de la tequila, yo no soy muy amistosos. Pero esto me estuvo interesante porque es suave. O sea, sí, es suave. Cuando la gente lo prueba por primera vez, ve que es algo diferente.